El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Hemos rezado con el salmista: te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. En realidad, solo nuestro Señor Jesús va a realizar y va a cumplir este salmo. Es el único que ha ofrecido un sacrificio de acción de gracias. Nosotros podíamos ofrecerlo por los pecados, para que el Señor nos perdonara. Pero ofrecer un sacrificio con todo lo que supone y además dando gracias a Dios, solo lo podía hacer aquel que está abierto totalmente a Dios, al Padre, y que sabe que el Padre lo ama. Nos cuesta muchísimo a todos comprender que Dios nos ama. El sufrimiento que hay en nuestra vida y el pecado es continuamente un obstáculo. Sin embargo, al menos aquí lo tenemos que escuchar. Yo sé que en la tele no lo van a decir. Y encima, pues también no se puede decir. ¿Por qué? Pues porque una de dos. O esto que voy a decir lo vemos en Cristo crucificado, que ha vencido, o si no, esto es una locura. Dios no permite el sufrimiento, no lo permite en nuestra vida, si no es para darnos mayores bienes. Dios es bueno. Dios no puede permitir nada que no sea con vistas a darnos algo mejor. Otra cosa es cómo respondemos nosotros. Esto es otra cosa. Pero por parte de Dios no hay doble intención, no hay maldad. No dice: yo permito el sufrimiento para que te machaque. No, Dios es bueno. Por eso nos cuesta. Daros cuenta que la cruz es un escándalo. Y Jesús se dio cuenta que era el único modo de alcanzar al hombre y salvarlo. De vencer al mal entrando hasta lo profundo del mal. Y arrancar al príncipe de este mundo, dice, lo echaré fuera del corazón humano. Esto que digo, de que Dios permite el sufrimiento, la Escritura no deja de repetirlo. En el mismo pecado hay un sufrimiento, y en el mismo sufrimiento hay una llamada de Dios a la conversión. ¿Qué sería si no sufriéramos? El hombre está tirando bombas. ¿Qué sería si no se sufriera? Nos machacaríamos. ¿Cuántos quedarían en el mundo? Solo uno, aquel que tuviera el poder sobre todo, porque los demás sobran. Es de tal índole el pecado del hombre que cuando empieza el mal no termina. Por eso el pecado aísla, nos deja solos. Me podríais decir: es que estoy solo. El verdadero solo es el que está en el infierno. Ese no tiene comunión con nadie.
Es una soledad poblada de aullidos, de desesperación. Si Dios permite el sufrimiento en el pecado es para llamarnos a la conversión, para decirnos, oye, ¿no te das cuenta que te está doliendo? Por favor, vuélvete a mí, abandona el pecado, abandónalo. Pero también permite un sufrimiento en las circunstancias normales de la vida, en el desarrollo normal de la vida. Mirad lo que acontece en esta primera lectura, que es preciosa. Ana está sufriendo horrores. Por una parte, porque no puede tener hijos, es estéril. Por otra parte, está siendo continuamente objeto de burla de la otra esposa del Caná. Por otra parte, aunque verdaderamente el Caná la ama con todo su corazón, esto no le basta, está desesperada. Este sufrimiento, que lo está viviendo así, daros cuenta de lo que nos dice la Escritura. Dice que Dios escucha el llanto de quien se acoge a Él. Y el llanto de Ana se va a convertir en júbilo. Va a tener un hijo, Samuel. Sus lágrimas serán un canto. Mi corazón exulta, dirá en Yahvé. Él es la roca. No hay santo como mi Dios. La desesperación se convertirá en todo lo contrario, a través de la fecundidad. Dios no permite nada que no sea en beneficio del hombre. Nos ama, pero hemos de darnos cuenta hasta qué punto el pecado nos hace daño, hasta qué punto tenemos que entrar en un sacrificio de acción de gracias y aprender a esperar. Espera en el Señor, sé valiente, espera en el Señor. Pero hoy el Evangelio, podríamos decir, bueno, dice nuestro Señor Jesús, Dios ha cumplido el tiempo, ya está el Kairos, y ha aproximado el reino de Dios. Pero podemos preguntarnos, ¿y para ti cómo es el reino de Dios? ¿En qué consiste? En aquel tiempo, en tiempo de Jesús, que esperaban, y había todo un movimiento esperando al Mesías y ser liberados de los romanos, el reino de Dios era que este Mesías pues los machacase, se impusiese sobre ellos, Israel, pueblo privilegiado, gobernase sobre todos los demás pueblos y en este dominio tener la paz, esta paz humana, y tener muchos y abundantes bienes. Quizás nosotros pensamos aquí, así, ya veis los políticos, cuántas guerras entre unos y otros. Y ahí inmediatamente aparece el engaño, porque no pueden confiar el uno al otro. En cuanto se dan la vuelta, ya no saben lo que hará aquel en quien han estado hablando. Dicen que es todo negociar. ¿Cuál es nuestro concepto del reino de Dios? Podríamos decir, y por eso también sufrimos todos los días, que tengamos todos los deseos que yo quiero, los tenga cubiertos. Que pueda tener satisfecho todo cuanto deseo. Que entre nosotros los problemas se arreglen ya, en un instante, que nunca haya ningún problema. Y que yo me vea por todos elevado siempre por encima de los demás y aplaudido. ¿Cuál es nuestro concepto del reino de Dios? Pues mirad, todo eso que he dicho, dice Jesús que nos equivocamos. Dice que el reino de Dios reclama conversión y fe. ¡Ay, la conversión! O sea, que me tengo que convertir. Si yo lo que quiero es que se conviertan los demás, pero los demás sí, que se conviertan a lo que yo pienso. Conversión y fe. Dice San Pablo que el reino de los cielos consiste en tres cosas fundamentales, pone como tres pilares. Dice, consiste en justicia, alegría y paz en el Espíritu Santo. Justicia, alegría y paz en el Espíritu Santo. La justicia la podemos traducir de otro modo, caridad. O sea que hoy me tengo que convertir porque el que tengo al lado pues no se está portando muy bien. Está el pobrecillo o la pobrecilla muy metido en sus debilidades. Necesita que lo perdone.
¿Y si tuviéramos caridad? Esto los matrimonios, si no se dan cuenta de esto, no pueden ser felices. El otro necesita que tú hoy le presentes el rostro de Cristo, la justicia que viene de la cruz. Ámalo, perdónalo, acógelo. Esto las mujeres lo entienden mejor que los hombres, porque tienen corazón de madre, un corazón que abarca todo. Cuando esto lo cierran, se hacen mal a ellas y mal a nosotros. La alegría de cumplir la voluntad de Dios, que es la conversión, negarme a mí por afirmar a Cristo, porque yo devolvería al mal, mal, a una bofetada, 2, y más fuertes. Pero convertirme, dice, yo lo que quiero, dice Jesús, es que mi alegría llegue a vosotros y llegue a su plenitud. La alegría de convertirme, de hacer lo que Él me dice, de poner por obra su palabra, porque inmediatamente me doy cuenta que dentro de mí ya no estoy solo. Reposa su palabra y con ello el Espíritu Santo y con ello la paz. La paz, qué bonito la paz, tener paz dentro de uno mismo, porque Cristo es nuestra paz. El reino de Dios está cerca de nosotros. Ahora que hemos celebrado la Navidad, todavía un poco más cerca. Ahora que hemos celebrado la Navidad, todavía más evidente que Jesús es nuestro hermano. Ahora que hemos celebrado la Navidad, todavía más ha afirmado en nosotros que necesitamos fe y ha venido a aumentarla. Hoy tenemos que acoger esta palabra. Dios nos ama, hermanos. No permite nada en nuestra vida que no sea para un mayor bien. Depende de nosotros que nos abramos a Él, que le ofrezcamos con Cristo un sacrificio de alabanza y que escuchando la llamada de Jesús nos convirtamos a Él, demos la vuelta, nos convirtamos a Jesús, nos hagamos discípulos suyos, que es el que nos lleva a Dios, nos convirtamos confiando plenamente, teniendo fe en que Él nos lleva al cielo. Que así sea.